Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del tercer año BB del curso de Derecho Penal Especial con la doctora Julia Sáenz. Este curso corresponde a hoy, martes 27 de mayo de 2025. Estamos dando esta clase virtual por una situación extraordinaria. Tengo a mi hija indispuesta y tengo que estarla cuidando aquí en casa. Este curso pertenece a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Nuestras clases son presenciales y estamos haciendo aquí ahora una excepción. Bien. Voy a pasar lista en el orden en que me aparecen aquí en la pantalla. Amílcar de Gracia, Kenji Cox, Brenda Centeno, Gabriela González, Edlin Ortega, Diobas Arnerson, Argelis Mujica y Melissa García. En el día de hoy vamos a ver varias cosas. Miren, vamos a ver primero lo correspondiente al examen parcial. Si usted se fija, nosotros tenemos agendado para la próxima semana, para el día, este es penal especial, ajá, para el día martes 3 de junio, nosotros tenemos agendado nuestro primer parcial y para el día viernes 6 de junio, el segundo parcial, ¿verdad que sí? Bien. Vamos a hacer una modificación. ¿En qué va a consistir el primer parcial? El primer parcial va a consistir en un portafolio. Usted se acuerda que yo les he ido diciendo que todas las tareas y asignaciones que yo les he hecho, que formen una carpeta. ¿Se acuerda? Una carpeta digital. ¿Usted se acuerda? ¿Aló? Sí, Sí, Muy bien, profesora. muy bien. Profe. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? El primer parcial vamos a hacerlo así, vamos a aplicarlo con la técnica del portafolio. En esa técnica del portafolio, todas las tareas y asignaciones que hemos hecho, usted me las va a entregar en un solo documento PDF. Va a poner portada, va a poner, además de la portada, usted va a poner una especie de índice. En ese índice usted va a poner introducción, usted va a poner, por ejemplo, análisis de figura delictiva según el modelo tal. Análisis de texto legal jurídico de derecho penal. Pone los artículos, ¿no? Análisis de los artículos. ¿Se acuerda que yo creo que le mandé fue lesiones personales? Creo que esa fue la figura delictiva. Los artículos que le mandé a analizar, eso sería el segundo punto. Los problemas, el vocabulario jurídico con sus respectivos ejemplos. Todas las asignaciones que yo les he puesto. Usted la coloca en el índice. Y entonces, cada vez que empieza una asignación, usted le pone una división. Vamos a decir que empieza el análisis del artículo que yo le señalé, pone el análisis del artículo y lo que sigue. Análisis de la figura delictiva, el artículo y lo que sigue. Y nosotros, fíjense en las clases aquí en línea, que nosotros también hicimos un repaso. Se fija en las clases en línea. Bien. Entonces, vocabulario jurídico, usted pone una división que dice vocabulario jurídico y lo que viene. Análisis de los problemas, el análisis de los problemas y lo que viene. Va a poner bibliografía. En la bibliografía, los textos son estudio del Código Penal,
el libro de estudio del Código Penal. Todos son de mi autoría y están colgados en mi sitio web. Está Teoría del Delito, Diccionario de Derecho Penal. Además, debe poner Código Penal en mi sitio web www.doctorajuliasainz.com y el canal de YouTube. Canal de YouTube, Doctora Julia Sáenz. Esa es su bibliografía. En la introducción, ¿qué va a poner usted? Usted en la introducción va a escribir, el presente documento consiste en la estrategia metodológica denominada portafolio. O usted empieza, este documento es un portafolio integrado o compuesto, como usted quiera, por todas las asignaciones, investigaciones y tareas desarrolladas a través de nuestro curso de Derecho Penal Especial, siendo estas las siguientes. ¿Me estoy explicando? Usted lo puede escribir con sus palabras como usted quiera. Lo redacta con sus palabras. Lo tiene que enviar en un solo documento PDF. ¿Me expliqué? ¿Sí? Muy bien. ¿A dónde lo va a enviar usted el día Profesora, tengo una martes? pregunta. Un momentito, Dios, déjame terminar y ahora yo abro para que me hagan preguntas, ¿sí? ¿Dónde lo va a enviar usted? Lo va a enviar al siguiente correo electrónico. Doctora, la palabra completa, doctora Julia Sáenz, @gmail.com. Repito, usted lo va a enviar al siguiente correo electrónico. Doctora Julia Sáenz, la palabra doctora completa, no abreviatura, sino completa la palabra. Doctora Julia Sáenz, @gmail.com. ¿Qué día lo va a enviar usted? Usted lo va a enviar, como eso es un trabajo que ya usted tiene listo, porque esto lo hemos venido trabajando desde el día 1 prácticamente. Usted lo va a enviar el viernes 30 de mayo. Viernes 30 de mayo. Porque esto ya usted lo tiene listo, o me equivoco, Cox. Que esto es un trabajo que yo lo asigné hace tiempo. Sí, profesora. Muy bien. Por eso es que yo les decía a los jóvenes por eso es que digo desde el primer día, los jóvenes cuando entran en el periodo de retiro de inclusión, que es muy tarde, que ya yo vengo trabajando con los estudiantes desde el día 1, desde el primer día de clase nosotros venimos trabajando. Bien, voy a abrir en un momentito a preguntas y respuestas sobre este tema antes de continuar con la clase. El viernes 30 de mayo, no me lo puede enviar antes no. El viernes 30 de mayo tiene hasta las 11:55 de la noche para enviármelo. Viernes 30 de mayo tiene hasta las 11:55 de la noche para enviarme. Todos los estudiantes que han participado en los talleres que hemos dado en las clases virtuales y que yo le asigné, que se ganaron los 3 puntos extra a su calificación, es decir, los 3 puntos de su calificación, yo lo tengo aquí en mi tarjeta, en mis fichas,
Ya cada uno sabe su nombre, ¿sí? Entonces, cuando usted vea su calificación, ya allí está incluido esos 3 puntos. Cuando usted me lo envía, yo le debo enviar a usted un recibido, el primer recibido. Es decir, que si el día que nosotros tenemos clase, volvemos a tener clase, que es el martes 3 de junio en el aula de clases, yo a esa fecha, cuando llegamos al salón, alguno de ustedes no ha recibido un correo que diga recibido, doctora Julia Sainz, me lo indica. ¿Me expliqué? Me lo indica en el salón de clase, profesora, no me mandó el recibido. Me estoy explicando para yo anotarlo. Usted debe tener ese recibido y guardarlo, imprimirlo. El próximo recibido que usted reciba es con su calificación. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Entonces, esto es con respecto a este primer parcial. El segundo parcial queda igual. El segundo parcial, que es el viernes 6, es un parcial de análisis de casos prácticos son teoría. Es decir, le voy a preguntar de la figura delictiva que hemos dado y va a ser análisis de problemas. ¿Estamos claritos en esa parte? Bien. Ahora vamos a abrir el periodo a preguntas con, con respecto a esta evaluación, a esta primera evaluación. Dioba, tú fuiste el primero que levantaste la mano y querías preguntar algo. Dime, Diobas. Sí, era de que cuando hacíamos lo del, bueno, no contaría como un folder porque hay que mandarlo digital, pero como si fuera lo de donde recopilamos todo, había dicho que al final había que poner algo, como algo de que teníamos que escribir como una opinión de nosotros, algo al final. No me acuerdo qué era lo que había dicho que había que poner al final. No, Dioba, a lo mejor tú estás pensando en el análisis del problema, que el último paso era la respuesta donde se recopilaba todos los pasos y tú explicabas cuál era la figura delictiva, los sujetos, quién era el responsable, quién era el Ok. sujeto activo. A eso es lo que yo me estaba, a lo que me estaba refiriendo. Fíjense, Oh, eso me lo va, fíjense, es distinto al documento que usted me envió al grupo de WhatsApp. Son dos cosas distintas y ahí usted debe contemplar el problema 29. ¿Se acuerda que yo le puse una asignación? No, no era el problema, era el problema 29, el de las galletas, la receta de galletas. A ver, no, no era el 29. El de la receta de galletas era el 38. ¿Se acuerda? ¿Aló? sí, sí. La última asignación. El problema 38 de la receta de galletas, que ahorita lo vamos a ver aquí también y vamos a hacer una actualización del Código Penal. ¿Estamos claritos, Argelis, Caitlin, Abdías, de la evaluación? Profe, Maybe. yo tengo unas preguntas. A ver, Argelis. Sí, como yo entré un poquito tarde por el retiro de inclusión, yo tengo los problemas hechos, pero no tengo claro hasta qué número de problemas tengo que realizarlo. 28, del 2 al Hasta el 28. 28. Y yo puse Ah, uno eso ya lo tengo extra. listo. Ajá. Ujú. Acuérdate del vocabulario. Del vocabulario. Y tengo eso también hecho y lo que le iba a preguntar era, la primera asignación, sí, esa sí me falta, el análisis del artículo. Son varias asignaciones. ¿Qué A tengo que hacer? ver, Gabriela, dígale el artículo
¿Y la figura delictiva? Va. Ajá, Son los delito de blanqueo de capitales, ajá, delito contra el patrimonio histórico de la nación, ajá. delito de femicidio, delito de usurpación y delito de apropiación indebida. ¿Y los artículos cuáles eran? Los artículos. No sé, A profesor, ver, tengo eso. Cox, Abdías, acuérdense de las primeras asignaciones. Abdías, yo aquí, ¿quién allá? Jacqueline, acuérdese delito acuérdese en la segunda clase. Lesiones personales, busque la segunda clase. Sí, profesora, lo que mencionó la compañera era el taller que hicimos estos días, el Sí, martes. el Y martes, lo que usted, exacto. lo que usted puso en la primera clase era sobre lesiones personales, el artículo 136. Bien, artículo 136 para analizar según el modelo de texto legal, todo eso está en estudio del Código Penal, y la figura delictiva era lesiones personales, hacer ese análisis jurídico. Además de eso, yo lo Ok. puse a identificar tipo penal, verbo tipo y punibilidad. Y le dije que tomara foto a esos títulos donde tenía que hacer eso y subía, ¿se acuerda? Subía la foto del código. Ok. Y le dije título Listo. primero, título segundo, título tercero. Tienen que decir tipo penal, verbo tipo, punibilidad, clase de delito, clase de norma jurídica. Que esto no es penal general, pero estamos estudiando penal especial y es importante saber si ese delito es un tipo penal derivado, si es un tipo penal autónomo. Por eso es que le dije de su libro de texto Teoría del Delito. Ahora sí están todos claros. Póngame el dedito arriba si están Profesora, todos claros. una consulta. Es que, ok, a mí me robaron mi computadora y yo tengo todo lo que la compañera me había ayudado con el tema de la información. O sea, Ajá, que la primera, yo lo leí en el WhatsApp, lo ajá, que te había pasado. ok, según lo que tengo entendido, hay que hacer la primera asignación, que es lesiones personales del artículo 136, que es lo que Mira, usted acaba de a ver, explicar. primera asignación, análisis de la figura delictiva, lesiones personales. Luego está el análisis del texto legal. Son dos cosas distintas. Aquí también lo vimos en el taller, ¿se acuerda? Y está aquí registrado en la clase de YouTube el análisis que venía con los mapas conceptuales. Y usted lo tiene, los modelos de análisis en este libro, Estudio del Código Penal. Le voy a decir en qué página. Capítulo 2. Ay, discúlpeme. Un minuto. No se oye. Discúlpeme que no cerré y me estaba llamando un profesor. Bien, entonces, fíjese, está el capítulo 2, estudio del Código Penal, el modelo 1. Capítulo 3, el modelo 2.
¿Qué voy a hacer allí, profesora? Eso está en la página 19 de su libro. Está cómo se analiza el texto legal, el artículo, cómo lo van a analizar según el modelo 1, que está en el capítulo 2. Y la figura delictiva, lesiones personales, la van a analizar según el capítulo 3, modelo 2. Además, ese modelo se lo expliqué. Acuérdense que los dos modelos se lo expliqué en clase. Y está en su material didáctico. El segundo modelo de análisis de la figura delictiva se los expliqué a través del delito de maltrato al adulto mayor. ¿Sí? Al trato al adulto mayor. ¿Estamos claros? ¿Pregunta? ¿Aló? Y eso está en material didáctico. Profesora, el análisis de los artículos y el análisis de las figuras delictivas eh, van en el mismo, No, lo en el ponen mismo. por separado. En Ok, una, el análisis del artículo. Aparte, el análisis de la figura delictiva. ok. Caitlin, ¿estás clara? Pregunta ahora, hija. Ok, como le dije, las asignaciones, por lo que entendí, que hay que entregarle, tengo que también entregarle lo que viene siendo ese día, pues día viernes, los 28 problemas y el análisis jurídico que también dijo una compañera explicándolo. A ver, acuérdese que no es un análisis jurídico aparte. Los 28 problemas tienen sus pasos. Y el último paso, que es la respuesta, integra toda la información anterior, pero es en cada problema. Eso también está en estudio del Código Penal. ¿Qué modelo es ese? Análisis de casos prácticos, capítulo 4. En la página 52 de la 50 y 52. Todo eso lo hemos visto desde el día 1 de este semestre. Aquí está todo. Estudio del Código Penal. Además, la identificación de los tipos penales, verbo tipo, punibilidad, título primero completo, título segundo y título tercero. Profesora, pero eso en el código, usted le toma foto a lo que usted hizo. ¿Me estoy explicando? Va a enviar un documento, un solo Profesora, documento me en perdí un PDF. momento. A ver, Dioba, dime, Me perdí un hijo. momento. Se refiere a que teníamos que poner que la definición de punibilidad. No, mi amor, no tiene que poner la definición de punibilidad. Mira, ya tú abriste estudio del Código Penal. Ujú. Sí, Tú estudiaste el modelo de análisis de los problemas de casos prácticos. sí, era el uno y el 2. A ver, modelo 1, modelo 2. Allí no Ah, se pone ningún tipo de significado. ok. Mira lo que dice, paso 1. Vamos a abrirle aquí el libro. Vamos a abrirle el libro. Ay, ahora le dio por actualizarse el Firefox. Caramba.
Vamos aquí a abrir el libro. Vamos a abrir el libro. Por eso viene la corredera, porque yo les explico a ustedes, muchachos, que desde el día uno empieza a estudiar derecho penal, es como un deporte. Y eso implica que uno, no, esto no es teórico. Mire, ahora tenemos que ver la actualización del código. Ajá. Bien. Momentito, vamos a compartir. Dígame si está viendo el libro. Sí, profe. Ve el libro. Bien. Así, un chin más. Mire, ¿de qué le estoy hablando? Este es el contenido. Capítulo 2, estudio del Código Penal, modelo 1. Capítulo 3, estudio del Código Penal, modelo 2. El modelo 2 es cómo se analiza una figura delictiva, un delito. El modelo 1, cómo se analiza un artículo del Código Penal. Y yo le puse el número del artículo. En el caso práctico, análisis de caso práctico, nosotros nos vamos al de penal especial, que es el que le corresponde. Dice que está en la página 50. Vámonos a la página 50. Mire que aquí le tengo las gráficas, ¿ves? Vámonos a la página 50. Análisis de casos enfocados en derecho penal especial. Esto es lo que hemos venido haciendo. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7. Y luego les pongo el ejemplo de un caso, la historia del caso. Después que usted lee el caso, usted va a enumerar los hechos relevantes del problema. 2, va a identificar los elementos constitutivos del delito. La conducta que hemos hecho en clase, nos vamos directo a la figura delictiva por cuestiones del tiempo. Los primeros que hicimos en el salón de clase, ¿se acuerda que lo hacíamos en el tablero? Íbamos paso 1, paso 2, paso 3. Eso lo estamos dando desde el segundo día de clase. Tipicidad, antijuridicidad, punibilidad, culpabilidad, imputabilidad. No es que van a definir las cosas porque esto no es penal general. El paso 3, señalar con precisión la figura delictiva presente en el problema. Paso 4, determinar la responsabilidad penal del agente o sujeto activo. El paso 5, el paso 6, el paso 7, la estructura del problema. Argeli y Diovas, que fueron los que entraron después, ¿están claros? Sí, Sí, profe. Muy bien. Este libro es importante, muchachos, para todos. Bien. Entonces, fíjense. Ahora, eso es lo que usted va a presentar ese documento. Preséntelo bien, preséntelo completo. La identificación del tipo penal, verbo, tipo, punibilidad, usted lo ha hecho en el código, le toma foto. Ahí usted no va a gastar impresora, nada, porque usted va a armar su portafolio digital. Yo le estoy hablando del portafolio digital del día
1. Bien. Lo va a enviar al correo electrónico doctora, la palabra completa, juliasain@gmail.com. El viernes 30 de mayo. El parcial 2 tiene hasta las 11:55 de la noche. El segundo parcial es un parcial eminentemente, teórico-práctico. Porque yo les voy a dar un problema para que usted lo analice y voy a hacer una pregunta teórica. ¿Estamos claritos? Pero ahorita concentrémonos en el primer parcial. Bien. Preguntas para pasar a la actualización del código. No hay preguntas. Todo está tan claro como el agua de los Alpes suizos que para qué pregunto, o tan turbio como el agua del río Chagres que para qué pregunto. Muy bien. Vamos entonces con la actualización del Código Penal. Fíjense. Yo les estuve explicando a ustedes toda la figura delictiva. Vimos los delitos sexuales para que usted viera los delitos sexuales en su contexto. Dentro de esos delitos sexuales que están en el título tercero, que habla de los delitos contra la libertad e integridad sexual, yo le hablé de todos los delitos sexuales, porque el delito de violación carnal no es el único delito sexual. Y usted ve, abra su código en ese título tercero, que en el capítulo primero hablan violación y otros delitos sexuales y se olvidan de todos los demás delitos de naturaleza sexual que contempla este código. Usted ve que hablamos de abusos deshonestos o actos libidinosos. Hablamos del estupro, mal llamado relaciones consensuadas, como le denominan ahora, e hicimos la explicación. Hablamos del proxenetismo, el proxeneta. Explicamos que la prostitución no está considerada aquí en Panamá como un delito y que en los artículos que se habla de la prostitución infantil no es al menor de edad al que se sanciona, sino al mayor de edad que utiliza al menor. Y estuvimos hablando de otros delitos de naturaleza sexual que usted va a ver en su PowerPoint, que aquí se los presenté, como es el delito de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial, se habló de la pornografía infantil, ¿se acuerda? Hablamos aquí de el turismo sexual, son figuras delictivas con connotaciones sexuales. Muy bien, ya usted tiene clara la figura. Ahora vamos a ver qué pasó o qué sucede en Panamá con el delito de explotación sexual comercial. Anoten su código. Profesora, porque ahora para que usted no se confunda y tenga primero la figura delictiva clara. Por eso es que vamos ahora a la actualización de esto. Usted va a escuchar a una gran cantidad de penalistas que dicen, es que la explotación sexual comercial ya se eliminó de la legislación penal panameña. No. El delito de explotación sexual comercial pasó de ser un tipo penal autónomo a un tipo penal derivado. ¿Qué pasa con eso? Lo extraen de el título tercero
de los delitos contra la libertad e integridad sexual y lo transportan, lo trasladan a el título 15. Anótelo. Al título 15 y va a formar parte de lo que conocemos como delitos contra la trata de personas. Esa figura delictiva de la explotación sexual comercial pasa a formar parte de el capítulo 4 del título 15, que se denomina delitos contra la trata de personas. ¿Sí? Y se convierte o integra el artículo 456A. Anote la ley. La ley es la 458, ley 458. Escríbalo en el código. Escríbalo en el artículo 180. La ley 458 de 2024. Esta es del 3 de diciembre de 2024. Esa ley 458 de 2024, su fecha es 3 de diciembre de 2024. Entonces, eso está en la Gaceta Oficial 30.171-B. 30171-B. 30.171-B. B mayúscula. Esa ley, en su artículo 25, señala, deroga el artículo 180, deroga el artículo. El contenido del artículo va a formar parte del artículo 456A, con que comienza la trata de personas. Un tipo penal autónomo se convierte en un tipo penal derivado. Además, también se cambia el texto ya, aunque esto es material del segundo semestre, pero en esta actualización lo vamos a mencionar y usted lo va a escribir ahí. Cambia el artículo 456-B, el 456-C, se elimina totalmente el artículo 456-D. ¿Anotó? Es bueno que usted busque la ley, independientemente que eso sea para el segundo semestre, pero tenía una connotación del primer semestre, pero debía explicarle primero la conducta delictiva, en qué consistía. ¿Estamos claros?
Ya le dije, usted va a escuchar, es que se eliminó. No, se convierte en un tipo penal derivado de la trata de personas, una modalidad de la trata de personas. Entonces, no es penal, no somos penal general, pero es importante los artículos que les voy a mencionar aquí. También queda totalmente derogado el artículo 190 del Código Penal por la misma ley. ¿Qué ley, profesora? La 458 de 2024, del 3 de diciembre de 2024, que está en la Gaceta Oficial, 30.171-B. Entonces, les decía que aunque no es penal general, pero es bueno que usted anote que esta misma ley hizo un cambio al artículo 87 del libro primero del Código Penal, artículo 87. ¿Ya lo puso? ¿En qué, profesora, incorpora aquí la trata de personas en ese artículo? En el 87 del libro primero. Ley 458 de 2024 del 3 de diciembre de 2024. Profesora, ¿puede repetir qué incorpora? La trata de personas. Ese artículo 87 habla de cuando el concurso delictivo comprenda alguna de los siguientes delitos y va enumerando una serie de delitos, pero no contenía la trata de personas. Entonces, esta nueva ley incorpora la trata de personas. ¿Ok? Otro artículo que incorpora, otro artículo que modifica, es el artículo 207. El artículo 207 le elimina el último párrafo. Cuando la venta, ofrecimiento, entrega, transferencia o aceptación de un niño, niña o adolescente tenga como fin la explotación sexual, la extracción de su órgano, el trabajo forzado o la servidumbre, la pena se aumentará de 1/3 a la mitad máxima. Eso lo elimina. ¿Listo? El otro artículo. El artículo 214. El artículo 214 del libro segundo le incorpora en esa modalidad de hurto hospitales públicos o privados cuando el hurto se cometa en hospitales públicos o privados, se cometa contra los fondos pertenecientes a los clubes de padres de familia de los centros educativos oficiales y particulares. ¿Qué le sugiero yo? Tenga su ley, si puede imprimir esos extractos de la ley, incorporarlo a su código,
pegarlo en esos artículos, ¿sí? Para que los tenga allí. La otra modificación que le incluye, es otra inclusión que le hace. En el artículo 219, no le dije la ley del 214 que la modificó, no le dije la ley. Es la ley 460 del 16 de diciembre de 2024, no es la misma 458, esta es otra. La ley 460, estamos en el 214. Ley 460 del 16 de diciembre de 2024. Gaceta Oficial 30.179-C. Se la voy a deletrear. 30179-C. 30.179-C, la Gaceta Oficial que contiene la Ley 460 del 16 de diciembre de 2024. ¿Qué modifica, profesora? El artículo 214. ¿En qué lo modifica, profesora? Que le incorpora hospitales públicos o privados contra los fondos pertenecientes a los clubes de padres de familia de los centros educativos oficiales o particulares. Profesora, lo que no entendí de lo que usted está diciendo es qué referencia hace sobre el luto con los hospitales y el club de familia. Bueno, que si se apoderan de cosas muebles ajenas, que sean o que pertenezcan a hospitales públicos o privados. ¿Me expliqué? Si esas cosas muebles ajenas eran de hospitales públicos o privados, es delito duro. Hurto agravado. Si esas cosas son fondos pertenecientes a los clubes de padres de familia de los centros educativos oficiales y particulares, es hurto agravado. Ahora sí, ¿Bennett? Muy bien. La otra actualización. Artículo 219. Oiga, esto es importante y yo espero que ustedes estén tomando nota ahí en su código, no en un cuaderno que después lo tiran y no saben dónde lo pusieron. En el artículo 219 le incorporan un numeral. Le incorporan el numeral 7, que habla de en un centro de salud, en un centro educativo o en centros de salud y hospitales públicos o privados. Ese numeral se lo incorpora. En un centro educativo o en centros de salud y hospitales públicos o privados. 219. ¿Qué ley, profesora? La ley 460. Mire que esta es distinta a la primera que les mencioné. De 16 de diciembre de 2024. Que está en la Gaceta Oficial 30.179-C. 30179-C. ¿Sí? Clarito como el agua de la tinaja. Los artículos de la trata de personas, ya se los dije. Ya hicimos la explicación tanto del aspecto
del libro primero, que aunque somos penal especial y no penal general, pero eso está relacionado con nosotros. Acuérdense que no es que penal general está divorciado del penal especial, ¿ah? Muy bien. Vamos ahora a checar el problema que no está dentro de los que habíamos asignado, pero el tema sí está dentro de las figuras delictivas que estamos estudiando, que era les dije el 32, ¿verdad? Yo lo voy a proyectar. El 38, el 38. Vamos a proyectarlo. Vamos a proyectarlo aquí. Página 82. Ajá. Vamos ahora a compartirles pantalla. Lo están viendo, muchachos, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. A ver, Diobas, lea ese artículo, perdón, lea ese problema 38. Ahí te lo tengo en pantalla. Ese ya ustedes lo tuvieron que hacer. A ver, 38, léelo. No había quitado cosa, ahora sí. Ajá. La señora Sentimientos Encontrados es la administradora general de la empresa Galletas Deliciosas. Llega a sus manos la receta secreta de las galletas sorbetes, que ha hecho ganar tanto dinero a esta empresa. La señora Sentimientos Encontrados vende esta receta a la competencia y luego renuncia de la empresa Galletas Deliciosas. Ajá. Muy bien. ¿Qué figura delictiva encontraste ahí? Porque, ojo, si esto yo se lo estoy poniendo, se lo pusiera en el examen, tendrían que poner paso 1, paso 2, enumeración de los hechos, el paso 2, el paso 3, 4, hasta el séptimo, que es la respuesta. Solamente los primeros los hicimos así en el aula de clase presencial. Por cuestión de tiempo, nos vamos directo a la figura delictiva y van a explicar por qué, qué hay en ese problema que ustedes encontraron esos aspectos en algún artículo del Código Penal que me van a decir a mí, un tipo penal. A ver, Diobas, ¿qué figura delictiva tú encontraste allí? Acuérdense que esto fue un taller que Ya. ustedes me enviaron. Veamos. El delito contra la propiedad, sí, contra la propiedad industrial. Sí, pero ¿qué artículo? ¿Por qué? ¿Por qué ese y no un delito contra el derecho de autor? ¿Por qué no un delito contra el conocimiento de los pueblos indígenas, las tradiciones y conocimientos de los pueblos indígenas, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sus conocimientos tradicionales? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué eso no es hurto? ¿Por qué no es robo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es ese delito? Um, A ver, Kenji. Yo escogí el artículo número 267.
Delitos de los derechos de propiedad industrial. ¿Qué hay en ese artículo 267 que tú dijiste el problema encaja aquí? Yo lo escogí porque dice que quien fabrique o ensamble un producto amparado por patente de invención o modelo de utilidad sin consentimiento del titular del derecho de propiedad industrial inscrito en la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias o comercialice o haga circular un producto o objeto así fabricado o ensamblado y así supuse que como ella Pero ¿qué escogió hay ahora? Bien, eso lo leíste. Ahora, ¿qué hay aquí en el problema que encaja ahí, desde tu perspectiva? que ella utilizó un producto que, o sea, se cogió un modelo que ya estaba fabricado, una Ella receta fue que ya la que lo hizo, ella fue la que lo ensambló, ella preparó la galleta. se copió de la receta. Ella se copió la receta y preparó la galleta, elaboró la galleta. Bueno, no la elaboró, pero sí vendió la receta. ¿Y dónde habla de vender la receta en este artículo? Ay, ¿En qué parte dime para leerlo? no dice. Acuérdese, esto es como cuando usted va a comprar unos zapatos. Usted va a buscar el modelo que es exacto a su size, a su talla. Y usted se va midiendo. Ah, es que yo soy talla 8,5. El modelo que me trajeron fue el 8. Combina con mi vestido, me gusta, pero no es la talla de mi pie. Ah, sería yo creo que como el de A apropiación ver, indebida. Yoba, tienen que levantar la mano, un momento. Oh, Ya tú dijiste un aspecto. ¿Qué vas a complementar? yo creo que en verdad en ese caso podría ser el de apropiación indebida. ¿Por qué? Eh, porque menciona algo de que quien se apropie para sí o para otro de dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que haya recibido en depósito, comisión, administración o por otro título que produzca obligación de entregarlo o devolverlo, será sancionado. Bueno, fíjese, yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista que tú planteas por lo siguiente. En la apropiación indebida, el propio titular del bien le entrega a la persona sin título traslaticio de dominio, es decir, no se la dona, no se la vende, nada. Le entrega la cosa con unas especificaciones. Por ejemplo, yo tengo, me acaban de dar mis nuevos libros, pero me voy de viaje y no tengo dónde dejarlo porque me están remodelando la casa. Y yo te digo, Dios, tú tienes un depósito, te voy a enviar mis 3 cajas de libros y cuando yo regrese, tú me las devuelves. Yo soy la dueña de los libros, te los estoy entregando, no te los estoy regalando, no te los estoy vendiendo, sino te lo estoy dando con una especificación. Ténmelo en tu depósito. Y tú me dices, ah, está bien, profesora, yo le voy a cobrar por tenérmelo en el depósito durante 3 meses y le cobro $300, $100 por mes. Cuando yo vengo a los 3 meses, te digo, oye, Dios, dame los libros que ya los tengo vendidos y los voy a distribuir. Ah, no, profesora, yo los vendí. Pero si yo no te di la orden de que los vendieras. Esa es una apropiación indebida. A ver, Juliet, ¿cuál pusiste ahí? Soy higuero. Ah, Eh, es que estoy pero conectada de otro dispositivo. Ajá. estás en otro dispositivo, ajá. Sí, Estás en el de Juliet, pero tú eres higuero, sí, ajá. higuero. Ajá. Bien, yo tengo el artículo 272 que dice, quien se apodere o use información contenida en un secreto industrial o comercial sin consentimiento de la persona que lo guarda o de su usuario autorizado con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero o de causar un perjuicio a la persona que lo guarda o al usuario autorizado será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Muy bien, explícame ahí qué hay en el problema que tú dijiste. Recorcholis, aquí, este es el artículo.
¿Y qué figura Que se delictiva habla es? de que la receta es un secreto de la marca de la galleta, de la empresa de las galletas, que llegó a manos de otra empresa y que ella decidió utilizar el secreto de la receta para otra empresa y asimismo renunció a la que ella pertenecía. Hizo que un tercero obtuviera beneficios de otra persona, otra empresa. Muy bien. A ver, de último voy a hablar yo. ¿Qué tienes para compartirnos, Amilcar? Y después, Caitlin. A ver, Amilcar. Yo escogí el artículo 273, Ajá. em, pero como en la pregunta nunca se estableció un contrato de confidencialidad, lo complementé con el título cuarto de los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores del Código del Trabajo, capítulo 1. Ajá. Habla, ¿qué dice eso? Muy bien, dila. Punto 1. Realizar personalmente el trabajo, contenido con intensidad, cuidado y eficacia que sea compatible con las fuerzas, acatar órdenes e instrucciones del empleador o representante. Pero el punto 3 dice abstenerse de regular terceros salvo autorizaciones expresa o secretos técnicos, comerciales y de fabricación de productos. Léelo nuevamente. Punto 3. Abstenerse de revelar a terceros, salvo autorización expresa, los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente o a los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñan, así como como de los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa. Muy bien. Mire cómo él puso esa relación. Vio cómo cuando usted está analizando una figura desde el punto de vista del derecho penal, hay aspectos que lo van a llevar a que usted vea otros códigos y otras leyes que regulan algún aspecto de ese problema, de ese tema. A ver, ¿quién tiene otra cosa que agregar? Profesora, bueno, en mi caso, en el artículo 38, eh, yo me fui, yo me dejé llevar más por la pena y por lo que sucedió, que dice el artículo 271 de la sección 2, título contra los derechos de la propiedad industrial, que dice quien comercialice o haga circular una variedad vegetal protegida que pueda ser utilizada como materia de reproducción o de multiplicación sin el consentimiento del titular del derecho de la propiedad industrial inscrito en la Dirección General de los Registros de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industria, será sancionado con prisión de 4 a 6 años, ya que ella lo que hizo fue venderle como el secreto a la otra empresa y renunció. Y aquí donde yo encuentro que en ese artículo me hablan de ese secreto, en el 271. Yo lo puse fue más porque decía quien comercialice o haga circular una variedad vegetal protegida. O sea, yo lo tomé como una interpretación de la ley que decía como si está protegido no lo pueden divulgar a otras empresas. Ajá, pero fíjate que aquí habla de una variedad vegetal. Pero aquí no me dicen que esa es una variedad vegetal. En el problema, fíjese, lo que todos estamos claros, y eso es importante, es que se ha cometido un delito. La señora Sentimientos Encontrados ha cometido un delito contra los derechos de la propiedad industrial. Esos derechos contra la propiedad industrial que están en la sección 2 forman parte de los delitos contra la propiedad intelectual. Ella es la administradora general de la empresa.
necesariamente en sus manos no van a estar o no va a estar los secretos de esas galletas de sorbete. Eso no lo va a manejar ella. En todo caso, la sección de producción manejará los secretos de la galleta porque son quienes lo van a producir. Ella no tenía por qué vender esa receta que por alguna razón llegó a sus manos. A lo mejor ella la estuvo tratando de conseguir para venderla porque dice aquí voy a sacar mucho dinero y me voy. Fíjese que después presentó la renuncia. Entonces, allí puede caer muy bien, como ustedes lo están señalando, el artículo 272 o el artículo 273. Cualquiera de esos dos artículos yo se lo hubiese tomado como bueno. ¿Cuál yo me inclino más? El artículo 272. La explicación que hizo Amílcar, muy bien, yo lo felicito. Cómo él buscó allí cuál es esa función del trabajador. Y él la sustenta con el artículo del Código de Trabajo. Usted sustenta eso así con el artículo 273, yo se lo pongo bueno. Claro, hay cosas que sí no podemos poner aquí, por ejemplo, que fue una apropiación indebida porque no lo fue, o que usted pusiera allí que es un homicidio. Allí sí, yo se lo tendría que poner malo. Pero en esa forma, como ustedes lo sustentó Amílcar, yo se lo pondría muy bueno, se lo pondría bueno y lo felicito. Muy bien. Tú vas sobre ese problema. Todos están claritos. A ver, Sí, vamos así, vamos a ver este problema. Este problema que vamos a analizar, el 38 sí lo tiene que incluir. Este otro problema que vamos a analizar no lo tiene que incluir en el portafolio. Vamos con el 34. Un voluntario que lo lea. Aquí lo tengo presente en el libro de texto. Un voluntario. El señor Margarito, Ajá. se Katie. dedica al tráfico de droga, tráfico de cocaína en la ruta Colombia-Panamá-México y decidió conformar una empresa que se dedique a la construcción de viviendas de interés social. Las viviendas son construidas con dinero de narcotráfico. Se invierte por cada una de ellas $60,000, obteniendo una ganancia de 20,000 por casa. Muy bien, les doy 5 minutos para que identifiquen la figura delictiva. 5 minutos. Empieza a correr el tiempo ya. Y le voy a preguntar a Mojica ahora, a los 5 minutos. Le quedan 4. ¿Qué está sucediendo en la universidad que me están escribiendo los alumnos? ¿Quién está en la universidad? Tiraron gas, profesora, dice.
Dice que hay enfrentamientos. Dios Sí. mío. Yo, profesora, me encontraba en la universidad y tuve que salir porque en el área de la transísmica estaban tirando bombas lacrimógenas. Bien. Ahí está mi querida Luna Juliet. Te vi, te vi, te vi. Tengo una pregunta. Dios, te faltan. Ah, no, no, no era eso, era para la compañera que estaba en la U, porque yo se supone que tengo una clase como en 3 horas, pero salieron de la facultad porque estaban tirando gas o la gente se quedó, es lo que quería decir. Escríbelo, escríbelo en el WhatsApp. En el grupo de Bien, WhatsApp. Escriban en el grupo de WhatsApp. bien. Y le contestan a Diobas. Escríbanlo en el grupo de WhatsApp, Diobas. Bien. Faltan 2 minutos. La estudiante que está con el dispositivo de Juliet. Esa es tu hermana, Juliet. No, profesora, es que yo le estoy prestando el celular porque ella se quedó sin celular y entonces yo se Ah, lo estoy pero, prestando. pero es tu hermana, no. Tu prima No, tampoco. no, no. Ah, ¿Qué dice? 1 minuto. Bien. A ver, Argelis. Sí, profesora. Viendo el problema, eh, yo opino que es delito relacionado con droga. El artículo 313, quien introduzca droga al territorio nacional, aunque sea en tránsito, o la saque o intente sacarla en tráfico o en tránsito internacional con destino a otro país, será sancionado con prisión de 10 a 15 años. Y también el artículo 254 que habla sobre los delitos de blanqueo de capitales, ¿Por qué es blanqueo? porque él está con el dinero del negocio ilícito del tráfico de drogas. Él puso un negocio de construcción de viviendas, o sea, sería una manera de camuflajear ese dinero como si fuera un dinero bien habido, pero es producto de lo del tráfico de drogas. Por eso digo que es Sí, muy blanqueo bien. de capitales, porque está blanqueando. Así es como se da el blanqueo. Usted, el dinero que obtiene de un acto ilícito que no ha tenido que ser corroborado por sentencia ejecutoriada, usted lo obtiene de una conducta ilícita y lo invierte en un negocio lícito. El negocio lícito aquí es la construcción de las viviendas. Entonces, él las va a vender y ahí es donde se limpia ese dinero ilícito para convertirlo en dinero lícito. Dime, Amílcar, y después Katie. Eh, yo, yo la tengo como blanqueamiento de drogas e encubrimiento de inmuebles, a través de inmuebles.
¿Qué artículo del Código Penal? El artículo 257. 257. Ajá, léelo. Quien, a sabiendas de su procedencia, se valga de su función, empleo, oficio o profesión para autorizar o permitir el delito de blanqueo de capitales descrito en el artículo 254 de este código será sancionado con 5 a 8 años. Explícame qué hay en el problema que te dijo el artículo que es este. ¿Qué tiene ese artículo que coincide con los datos del problema 34 de Margarito Margarito? Considero que Margarito, al fundar empresas y obteniendo ganancias para el lavado, concuerda con el artículo 57. Bueno, fíjate, Amílcar, yo entiendo tu punto, sin embargo, no lo comparto, te voy a explicar por qué. Porque aquí está diciendo la persona que está desempeñando una función y a través de esa función la utiliza. Es decir, yo soy administradora de una empresa de construcción, soy la gerente general de una empresa de construcción. Yo soy directora o gerente general de un banco. A través de mi función, del empleo que yo tengo, entonces yo te voy a recibir a ti un dinero que proviene del narcotráfico o de cualquiera de las figuras delictivas que contempla el 254. Eso es lo que me dice el artículo 257. Pero en el problema no me están hablando de que el dueño de una empresa ya existente de casa ha recibido, ha aceptado. Si fuese así, también hay blanqueo y entraría en el 257. ¿Me explico? Entiendo. Pero acá me están diciendo que con ese dinero forman una empresa, crean la empresa para blanquear. Profesora, yo creo que en ese texto, como dijo el compañero, lo que yo estaba bien, simplemente Mire, que es para mí, importante que me levanten la mano porque yo voy registrando esto en sus fichas. ¿Quién me habló? Ya voy Caitlin, a profe, poner aquí él. Ajá. yo alcé la mano. Yo puse ¿Quién que el fue? Me artículo, dijo, yo yo, alcé la mano. Caitlin Bennett. Ah, Katie. Los demás se me eh, ponen en vista. Ajá. ok, yo puse, lo mismo que puso el compañero, simplemente que el artículo 256, porque el 256 dice que a sabiendo de su procedencia reciba o utilice dinero o cualquier recurso financiero proveniente del blanqueo de capital para el financiamiento de campañas políticas o de cualquier naturaleza, será sancionado con 5 o a 10 años, ya que él sabe que ese dinero viene del narcotráfico y como él sabe que ese dinero viene del narcotráfico, ellos lo utilizan para lavarlo con la venta de casa obteniendo una ganancia de $20,000. Por eso puse el 256. Creo que es ese. Ok. Entiendo también tu punto, pero fíjate aquí lo que me habla. Campaña política o de cualquier naturaleza. Puede ser una campaña eh, para las personas que debido al cáncer tienen pérdida de cabello o para una campaña sobre la leche, para proveer de leche a todos aquellos infantes que no tienen. ¿Se fijan? Pero el problema no habla de la campaña. El problema habla de una persona que toma ese dinero y con ese dinero abre un negocio.
Son distintas modalidades en ese blanqueo, en el 256, 257, 258. Ajá, dime. Profesora, yo creo que sería desde al 254, porque el 56 hablaba como ya de, eh, como si otras personas, sabiendo de dónde provenía el Ajá. dinero para la empresa que se creó, como que, digamos que actuaban como si no supiesen. Pero Ujú. sí, pero el 254 menciona más Baja como, el celular para que se te vea tu carita. Ajá. ajá. Bueno, el 254 habla es como del quien directa o indirectamente, o sea, que está hablando de directamente la persona que lo hizo. O sea, que sería para primero, y Sí, quien sí. directa o indirectamente oculte, disimule, convierta, transfiera, adquiera o posea, que sería lo que sería referente en este caso, adquiera, posea o utilice bienes, sabiendo que tienen su origen en actividades relacionadas con un delito contra el orden económico, la fe pública, la administración pública, delitos relacionados con drogas, terrorismo, etcétera. Bueno, todo eso. Yo creo que 200. sería en ese caso, que es el artículo 254, que fue modificado en la ley 121 del 2013. Muy bien. 254. Yo creo que ahí no hay no tenemos mayor confusión al respecto. Preguntas. Preguntas. Nosotros hemos abarcado prácticamente ya todo el material, prácticamente no hemos abarcado todas las figuras delictivas del semestre. Vamos a iniciar un proceso eh, de repaso en la identificación de los verbotipos, de los tipos penales. Preguntas. ¿No hay preguntas? Bien, jóvenes. Entonces, les vamos a darle de esta hora unos 30 minutos para que usted pueda concluir su portafolio. ¿Le parece? Usted pueda ir terminando de preparar su portafolio. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, esta clase se la voy yo a colgar en el transcurso de la noche, como siempre, en el canal de YouTube. Esté pendiente porque tiene todas las indicaciones de los trabajos, las actualizaciones. Muy bien, jóvenes. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos el martes. Ya veremos si en el salón de clase o aquí en el aula virtual. Bien, Profe, dígame. diálogo es que como entré tarde a la clase por la asistencia. Ah, está muy bien porque ya puse aquí Juliet, yo marqué Juliet. Hidalgo, eh, Ashanto. y ya sabemos, no te preocupes. Es Bien, Hidalgo, profe, no. ya sé que es Hidalgo, pero cuando vi que estaba marcando dije Juliet. Ya yo sé Ok. que eres tú, ya habías dicho Y no es Hidalgo. Ya, Hidalgo, es Higuero, profesora, Higuero. perdón, Higuero, Gina Higuero, Gina Higuero. Bien, Dios les bendiga ricamente. Hasta luego.